No podía creer lo que estaba sucediendo en aquella sala del tribunal. El aire acondicionado soplaba un frío que me calaba hasta los huesos, pero no tanto como la sonrisa burlona de Carlos, mi futuro ex esposo, sentado al otro lado con su costoso traje gris y su nueva novia. Por favor, cuéntame desde dónde estás viendo esta historia, y si aún no estás suscrito, no te pierdas lo que viene después. 15 años de matrimonio reducidos a números y papeles sobre un escritorio de madera. Las luces fluorescentes hacían que todo pareciera irreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. El tic-tac del reloj en la pared marcaba cada segundo de mi humillación. Mi clienta renuncia a cualquier compensación económica, declaró mi abogada con voz temblorosa. Era todo lo que podía hacer después de que Carlos amenazara con revelar fotos íntimas mías si no aceptaba sus términos, fotos que él mismo había tomado durante nuestro matrimonio, cuando aún confiaba en él. La jueza Martínez ajustó sus gafas y nos observó detenidamente. Había algo en su mirada que no pude descifrar en ese momento. El perfume caro de la nueva novia de Carlos inundaba la sala, mezclándose con el olor a papel y café frío. «Señor Ramírez», dijo la jueza dirigiéndose a Carlos, «¿está usted seguro de querer proceder con estos términos?» Carlos sonrió con aire triunfal. «Absolutamente, su señoría. Mi exesposa está de acuerdo con todo». Sentí las miradas de lástima de los presentes. La secretaria del tribunal tecleaba sin parar, documentando cada palabra de mi derrota. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero no le daría ese gusto. «Interesante», murmuró la jueza mientras revisaba unos documentos. «¿Sabe usted, señor Ramírez, que tengo una peculiar afición por la fotografía forense?» El rostro de Carlos perdió color por un segundo, pero recuperó su compostura. «No veo la relevancia, su señoría». «La tiene», continuó la jueza, «porque gracias a esa afición pude analizar personalmente ciertas evidencias presentadas esta mañana». Sacó una carpeta azul de su escritorio. Mi corazón se detuvo. «¿Reconoce estas transferencias bancarias, señor Ramírez, o prefiere que hablemos de las empresas fantasma en Panamá?» La sonrisa de Carlos se congeló. Su abogado se inclinó para susurrarle algo al oído. La nueva novia miraba confundida de un lado a otro. «También tengo aquí», prosiguió la jueza, «un análisis detallado de las modificaciones digitales realizadas a ciertas fotografías, manipulaciones bastante amateur, debo decir». El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Las manos de Carlos comenzaron a temblar visiblemente. Pero lo más interesante, la jueza se quitó las gafas. Es que reconocí un nombre en los registros bancarios. ¿Le suena familiar el nombre de Elena Martínez Vega? Carlos palideció completamente. Yo no entendía nada. «Mi hermana», continuó la jueza, «trabajaba como contadora en su empresa hace 10 años. Curiosamente fue despedida después de descubrir irregularidades en las cuentas. Sufrió un accidente automovilístico bastante sospechoso 2 semanas después». El aire en la sala se volvió pesado. La nueva novia de Carlos se levantó silenciosamente y salió de la sala. Su abogado comenzó a sudar profusamente. «Su señoría», intentó intervenir el abogado de Carlos. «¿Irregular?», la jueza sonrió por primera vez. «¿Sabe qué es irregular? Que su cliente haya estado lavando dinero durante años, que haya amenazado a su esposa con fotos manipuladas, que haya estado evadiendo impuestos mientras presumía de empresario ejemplar». Me quedé paralizada en mi asiento. Todo este tiempo Carlos había estado... «Oficiales», llamó la jueza, y 2 policías entraron en la sala. «El señor Ramírez quedará detenido mientras se realiza una investigación exhaustiva de sus actividades financieras». Carlos se levantó de un salto. «No puedo y hacer esto. Tengo derechos». «También los tenía mi hermana», respondió la jueza con voz helada. Mientras los oficiales esposaban a Carlos, la jueza se dirigió a mí. «Señora, le sugiero que consiga un nuevo abogado, uno especializado en fraude financiero. Creo que encontrará muy interesante lo que hay en estas carpetas». Las piernas me temblaban cuando me levanté. Carlos me miró con una mezcla de odio y pánico mientras lo sacaban de la sala.
Pero había algo más en sus ojos, miedo, un miedo profundo que nunca había visto en él. La jueza me entregó personalmente la carpeta azul. «Esto es solo la punta del iceberg», murmuró. «Hay mucho más que necesitas saber». Salí del tribunal con la carpeta apretada contra mi pecho, sintiendo que el mundo que conocía se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. El sol de la tarde me cegó momentáneamente, y mientras parpadeaba para adaptarme a la luz, vi una figura familiar cerca del estacionamiento. Era la hermana de Carlos, a quien no había visto en años. Sostenía una caja llena de documentos y me miraba fijamente. Cuando nuestros ojos se encontraron, articuló en silencio dos palabras que me helaron la sangre. «Ten cuidado». Subí a mi auto con manos temblorosas. Coloqué la carpeta en el asiento del pasajero y me quedé mirando el sobre que sobresalía de ella. Tenía una nota adhesiva con una dirección y una fecha, 15 de julio de 1998, la fecha en que conocí a Carlos. ¿Qué secretos guardaba esa carpeta? ¿Por qué la hermana de Carlos me advertía? Y más importante aún, ¿quién era realmente el hombre con el que había compartido mi vida durante 15 años? El motor de mi auto cobró vida, pero antes de poder moverme, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Lo que descubriste hoy es solo el comienzo. La verdadera historia está enterrada mucho más profundo, y algunos secretos son mortales». Me quedé paralizada en el auto, con el mensaje brillando en la pantalla como una amenaza silenciosa. Las palabras de la hermana de Carlos resonaban en mi mente, mientras mis dedos acariciaban inconscientemente el sobre. «Ten cuidado». ¿De qué? ¿De quién? Arranqué el auto y condují sin rumbo por las calles de la ciudad, intentando ordenar mis pensamientos. Los recuerdos de los últimos 15 años se entremezclaban con las dudas que ahora me carcomían. Cada momento feliz junto a Carlos se teñía de una nueva sombra de sospecha. Me detuve frente a un café en el centro. Necesitaba revisar esos documentos, pero no podía hacerlo en casa, no después de ese mensaje. Al entrar, sentí las miradas. Siempre las hay cuando eres la esposa de alguien importante, o quien creías que era importante. «Mira, es la mujer de Carlos Montero», susurró una señora a su compañera, «la que vino de la nada». 15 años y seguía siendo la que vino de la nada. Las palabras me golpearon como siempre, pero aquello no sería nada con lo que estaba por venir. Me senté en un rincón apartado y abrí la carpeta. Las primeras páginas eran documentos bancarios, transferencias millonarias a cuentas en el extranjero, nombres que no reconocía, fechas que coincidían con momentos cruciales de nuestra vida juntos. «No pertenece a este círculo», escuché a alguien murmurar. Las voces del café se mezclaban con los fantasmas de todas las fiestas de sociedad donde había tenido que aguantar comentarios similares. Seguí revisando. Había fotografías. Carlos con personas que nunca me había mencionado, en lugares donde supuestamente nunca había estado. Y luego algo que me heló la sangre. Un acta de matrimonio. De 1995, 3 años antes de conocerme. «Todo es una farsa», susurró una voz en mi cabeza, similar a la de mi madre cuando le dije que me casaría con Carlos. El café se volvió sofocante, las risitas contenidas, las miradas de reojo, todo parecía amplificarse. Me levanté bruscamente, dejando el dinero sobre la mesa. Al salir, tropecé con una mujer elegante que me miró con «Estén». «Estas advenedizas nunca aprenden modales», la escuché decir. Pero aquello no sería nada comparado con lo que encontraría en las siguientes páginas. En el auto, con las manos temblorosas, seguí leyendo. Había informes policiales, investigaciones inconclusas, un nombre que se repetía: María Elena Suárez, la mujer del acta de matrimonio, desaparecida en 1997. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje del número desconocido. «¿Ya llegaste a la parte de María Elena? Pregúntale a Carlos sobre la cabaña en el lago». La cabaña, donde Carlos me llevó en nuestra primera cita, donde me propuso matrimonio, donde...
Un recuerdo repentino me golpeó, la manera en que había insistido en remodelarla completamente apenas nos casamos. El sótano que selló, por seguridad, dijo. Las lágrimas comenzaron a caer mientras las piezas encajaban, las ausencias inexplicables, las llamadas a medianoche, los viajes repentinos, las veces que lo encontré mirando viejas fotografías que escondió rápidamente. Algunos secretos son mortales. El mensaje resonaba en mi mente mientras conducía hacia la cabaña. Sabía que era una locura, que debería ir a la policía, pero necesitaba respuestas. El sol comenzaba a ponerse cuando llegué. El lugar parecía abandonado, aunque habíamos estado allí hace apenas un mes. Me acerqué a la entrada del sótano, oculta bajo una gruesa capa de maleza. El candado estaba oxidado, pero cedió con un golpe de piedra. Las escaleras crujieron bajo mis pies. El aire estaba viciado, cargado de secretos y tiempo estancado. Mi linterna iluminó las paredes, y entonces lo vi. Un mural de recortes de periódico, casos sin resolver, mujeres desaparecidas, todas con un patrón similar, jóvenes, vulnerables, buscando una vida mejor, como yo cuando lo conocí. El teléfono vibró una vez más. Bienvenida a la verdad. Ahora entiendes por qué debes tener cuidado. Escuché un ruido arriba, pasos familiares, el chirrido de la puerta principal. «Elena, ¿estás aquí, amor?» La voz de Carlos, la misma voz que me había susurrado palabras de amor durante 15 años, la voz que ahora me helaba la sangre. Las escaleras volvieron a crujir. Pero aquello no sería nada comparado con lo que estaba por venir. Me quedé inmóvil en la oscuridad, sosteniendo la linterna como un arma, mientras las fotografías de las mujeres desaparecidas parecían mirarme, advirtiéndome. Sus rostros, tan similares al mío, contaban una historia que me negué a ver durante años. Los pasos se detuvieron en lo alto de la escalera. «Elena, sé que estás ahí abajo. Tenemos que hablar sobre la carpeta que encontraste». La verdad en el sótano. El aire del sótano me golpeó la cara como una bofetada helada. Mientras descendía por aquellas escaleras desgastadas, cada crujido bajo mis pies parecía un grito ahogado en la oscuridad. La linterna temblaba en mi mano, proyectando sombras danzantes contra las paredes húmedas. 15 años de matrimonio con Carlos, y nunca había bajado aquí. Él siempre insistía en que era su espacio de trabajo, su santuario personal. «No, mi amor, solo es un lugar para guardar archivos viejos», solía decir con aquella sonrisa que antes me derretía y ahora me provocaba escalofríos. El mensaje en mi teléfono seguía brillando. «La verdad está en el sótano. Busca la caja roja». Anónimo, como los 3 anteriores. Pero este era diferente. Este me había dado una ubicación específica. Mi luz iluminó estanterías polvorientas, cajas apiladas hasta el techo, y entonces ahí estaba. Una caja roja, destacando entre el gris y el marrón como una herida abierta. Mis dedos rozaron la tapa, dudando. El cartón estaba desgastado en los bordes, como si alguien la hubiera abierto repetidamente a lo largo de los años. Dentro encontré recortes de periódico, docenas de ellos, amarillentos por el tiempo. Mi corazón se detuvo cuando leí el primer titular: «Joven inmigrante desaparecida en circunstancias misteriosas». La foto mostraba a una mujer que podría haber sido mi hermana, morena, ojos grandes, sonrisa esperanzada, como yo cuando llegué a este país. Más recortes, más mujeres, todas con historias similares, todas buscando una vida mejor, todas desaparecidas sin dejar rastro. Y entre los papeles algo que hizo que mi sangre se congelara, una agenda negra con nombres, fechas y lugares. La letra era inconfundible, la misma que me dejaba notas de amor en la cocina cada mañana. Un ruido arriba me sobresaltó, la puerta principal abriéndose, los pasos de Carlos, ese ritmo que conocía tan bien como mi propio pulso. Elena
¿Estás en casa, cariño? Su voz bajó por las escaleras como mercurio líquido. Metí rápidamente la agenda en mi bolsillo, pero al hacerlo, algo cayó de entre sus páginas. Una fotografía. Una mujer sonriendo a la cámara, sosteniendo un periódico con fecha de hace 3 meses. La misma mujer cuya desaparición había leído en uno de los recortes. Los pasos se acercaban a la puerta del sótano. Mi mente trabajaba frenéticamente. ¿Cuánto sabía él? ¿Sabía que yo estaba aquí abajo? ¿Sabía sobre los mensajes? Elena, el auto está en la entrada. Sé que estás en casa. Me moví silenciosamente hacia las sombras más profundas del sótano. Mi linterna capturó algo en la pared más lejana, un mapa con chinchetas rojas. Cada una marcaba una localización. Cada una, me di cuenta con horror creciente, correspondía a un caso de desaparición. La puerta del sótano se abrió con un chirrido que me erizó la piel. La luz del pasillo dibujó una silueta familiar en lo alto de las escaleras, la silueta del hombre que me había prometido amor eterno, que me había dado un hogar, que me había hecho sentir segura en un país extraño. Elena, tenemos que hablar sobre lo que has encontrado. Su voz sonaba diferente ahora, más profunda, más fría, como si una máscara hubiera caído finalmente. En mi bolsillo, el teléfono vibró una vez más. Un nuevo mensaje. No dejes que te vea, no confíes en sus palabras. Hay una salida, pero debes ser más inteligente que él. Los escalones comenzaron a crujir bajo sus pasos mientras descendía. En la oscuridad, las fotografías de las mujeres desaparecidas parecían observarme, sus ojos llenos de advertencias que llegaban demasiado tarde para ellas, pero quizás no para mí. Me apreté contra la pared, conteniendo la respiración. La agenda en mi bolsillo pesaba como plomo. Sabía que contenía respuestas, pero también que esas respuestas podrían costarme la vida. Las chinchetas en el mapa brillaban como gotas de sangre bajo la débil luz que se filtraba desde arriba. Carlos llegó al final de las escaleras. Su sombra se extendió por el suelo del sótano como una mancha de tinta negra. Elena, amor mío, sé que estás asustada, pero hay tanto que necesito explicarte. Su voz era suave, casi hipnótica, la misma voz que me había convencido de dejar mi país, mi familia, todo lo que conocía, la voz que me había mantenido ciega durante tanto tiempo. Pero ahora mis ojos estaban abiertos y lo que veía era aterrador. El teléfono vibró una vez más en mi bolsillo, pero esta vez no me atreví a mirarlo. Carlos estaba demasiado cerca. Un paso en falso, un solo sonido y todo terminaría. Las sombras eran mi única protección y la verdad mi única esperanza de sobrevivir. Lo que no sabía en ese momento era que la agenda en mi bolsillo contenía más que nombres y fechas, contenía un patrón, un sistema meticulosamente planificado que se extendía más allá de Carlos, más allá de este sótano, más allá de todo lo que yo podía imaginar. Pero eso lo descubriría más tarde, si sobrevivía esta noche. La verdad en las sombras. Sentí el papel de la agenda rozar nuevamente mi piel a través de la tela del bolsillo. El sudor frío recorría mi espalda mientras observaba a Carlos moverse por el sótano como un depredador acechando a su presa. Sus pasos resonaban contra el suelo de cemento. Cada eco era como un martillo golpeando mis nervios. 15 años traía. Bajando en la empresa, me habían enseñado a mantener la compostura, pero esto era diferente. Las pruebas que llevaba conmigo no eran simples números o registros contables. Era un elaborado sistema de corrupción que involucraba a media docena de ejecutivos de alto nivel, incluido Carlos, el director financiero, que ahora me buscaba en la oscuridad. Me presioné más contra la pared húmeda, conteniendo la respiración. El aire estaba cargado con el olor a moho y productos químicos antiguos. A través de una pequeña ventana cerca del techo, la luz de la luna proyectaba sombras distorsionadas que bailaban como fantasmas burlones. ¿Dónde estás, Elena? La voz de Carlos resonó en el espacio confinado. Sabes que esto es inútil.
¿Qué planes hacer con esos documentos? ¿Exponernos? ¿A quién crees que van a creer? Cerré los ojos por un momento, recordando las caras de todos los empleados que habían sido despedidos injustamente, acusados de errores que nunca cometieron, sus vidas destruidas para encubrir los desvíos millonarios que esta gente había orquestado. La injusticia me quemaba por dentro como ácido. La agenda en mi bolsillo no solo contenía fechas y montos, era un registro meticuloso de reuniones secretas, transferencias bancarias y nombres en clave. Pero lo más importante, tenía las firmas. Firmas que no coincidían con los documentos oficiales, pero que coincidían perfectamente con las cuentas offshore que había descubierto. Para mañana, todo estaba preparado. La junta directiva, los accionistas mayoritarios e incluso algunos periodistas estarían presentes en la reunión anual. El momento perfecto para exponer la verdad. Solo necesitaba sobrevivir esta noche. Los pasos de Carlos se acercaban. El metal de su anillo golpeó contra una tubería y el sonido me hizo estremecer. Mi mente viajó al momento en que descubrí la primera irregularidad hace 3 meses. Un error de transcripción que no era error en absoluto. Como auditora senior, había visto suficientes números para reconocer un patrón. Piénsalo bien, Elena. Su voz sonaba más cerca ahora. Podemos llegar a un acuerdo. Nombres, cifras, todos tienen un precio. La esperanza comenzó a crecer en mi pecho como una llana tenue pero persistente. No estaba sola en esto. María, de Recursos Humanos, tenía copias de seguridad de todo. Ricardo, el guardia de seguridad nocturno, sabía exactamente cuándo dejarme salir sin ser vista. Y Jorge, mi contacto en el periódico, estaba listo para publicar la historia completa en cuanto yo diera la señal. El sonido de mi teléfono vibrando casi me delata. Carlos se detuvo, girando bruscamente hacia mi dirección. Contuve la respiración, rezando en silencio. La vibración era la señal. Ricardo había despejado la salida trasera. La adrenalina comenzó a bombear por mis venas. Ya no era la contadora tímida que agachaba la cabeza en las reuniones. Era una mujer con un propósito, con la verdad de su lado y el poder de hacer justicia. Me moví sigilosamente hacia la derecha, recordando el plano del sótano que había memorizado. 3 metros hasta la puerta de servicio, luego un giro a la izquierda por el pasillo de mantenimiento. La libertad estaba tan cerca que casi podía saborearla. Carlos siguió hablando, su voz tenida de una falsa amabilidad que conocía demasiado bien. Un ruido metálico resonó en el extremo opuesto del sótano, la distracción que Ricardo había prometido. Carlos se giró instantáneamente hacia el sonido y ese fue mi momento. Me lancé hacia la puerta, mis zapatos bajos, permitiéndome moverme en silencio. Escuché su grito de rabia cuando me vio, pero ya era tarde. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe satisfactorio y mis piernas comenzaron a moverse por voluntad propia. Mientras corría por el pasillo oscuro, la agenda, golpeando rítmicamente contra mi costado, una sonrisa se dibujó en mi rostro. La verdad pesaba en mi bolsillo, pero mi corazón se sentía más ligero que nunca. Mañana, frente a todos ellos, mostraría quiénes eran realmente. Las máscaras caerían, los números hablarían por sí mismos, y la justicia por fin tendría su día. El aire frío de la noche me golpeó el rostro cuando salí por la puerta trasera. Ricardo me esperaba en su auto, el motor en marcha. Mientras me deslizaba en el asiento del pasajero, mi mano tocó una vez más la agenda. Esta vez no era miedo lo que sentía, sino determinación. Las calles de la ciudad pasaban como manchas borrosas mientras nos alejábamos del edificio corporativo. En 12 horas, todo cambiaría. Los años de mentiras, fraudes y manipulación llegarían a su fin. Y yo, Elena Martínez, la contadora que siempre pasaba desapercibida, sería quien los expondría a todos. Miré mi reloj, 8:43 p.m. La cuenta regresiva había comenzado.
Mañana a las 9 a.m., en la sala de juntas del piso 20, frente a los accionistas, la junta directiva y la prensa, revelaría cada detalle, cada transacción, cada nombre. La verdad, como una tormenta largamente contenida, estaba a punto de desatarse, y esta vez nadie podría detenerla. La verdad que susurra. El silencio en la sala de juntas es tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Mis tacones resuenan contra el piso de mármol mientras camino hacia el podio, cada paso marcando el ritmo de mi corazón acelerado. Los rostros expectantes de los accionistas, la junta directiva y los periodistas me siguen como depredadores hambrientos. Buenos días. Mi voz suena más firme de lo que esperaba. Soy Elena Martínez, contadora principal de Grupo Monterrey durante los últimos 8 años. Carlos Ramírez, el CEO, me mira desde su asiento privilegiado con una sonrisa condescendiente, la misma sonrisa que ha usado durante años para ocultar sus mentiras. A su lado, Victoria Duarte, la directora financiera, tamborilea nerviosamente con sus dedos sobre la mesa de caoba. Abro mi presentación. Las primeras diapositivas son inofensivas, gráficos de crecimiento, proyecciones optimistas, todo lo que esperan ver. Pero entonces, en 2019 se registró una ganancia extraordinaria de 45 millones de pesos. Proyecto el primer documento comprometedor. Una ganancia que nunca existió. Los murmullos comienzan. Carlos se endereza en su silla, su sonrisa vacilando por primera vez. Señorita Martínez, interrumpe Victoria, su voz temblorosa. Creo que está confundiendo los números. No, Victoria. Mi voz corta el aire como un látigo. Los números nunca mienten. Las personas sí. Proyecto más documentos. Transferencias sospechosas, empresas fantasma, facturas duplicadas. Con cada revelación, el rostro de Carlos pierde color. Victoria ha dejado de tamborilear. Sus manos ahora tiemblan visiblemente. ¿Recuerdan el proyecto humanitario en Chiapas? Continuó. 30 millones supuestamente destinados a construir escuelas. Escuelas que nunca existieron. Un periodista levanta su teléfono, fotografiando frenéticamente los documentos proyectados. Carlos se afloja el nudo de la corbata, gotas de sudor perlando su frente. Elena, su voz, intenta mantener la calma, pero percibo el temblor. Hoy estos son asuntos internos que deberían discutirse en privado. ¿Como los fondos que desviaste a tu cuenta en Panamá, Carlos? Las palabras salen como dardos envenenados. Victoria se levanta bruscamente, su silla cayendo hacia atrás. Esto es difamación, mentiras. Pero sus ojos la traicionan. El miedo en ellos es real, palpable. Los accionistas murmuran entre sí, algunos ya haciendo llamadas urgentes. Los periodistas escriben frenéticamente en sus libretas. La verdad, como un tsunami imparable, arrasa con todo a su paso. Durante 8 años, mi voz se quiebra ligeramente, fui testigo silencioso de este fraude sistemático. Me convertí en cómplice por mi silencio. Pero hoy, Carlos se levanta, su fachada de control completamente destruida. ¡Suficiente! ¡Seguridad! Pero los guardias no se mueven. Ricardo, mi aliado secreto en seguridad, simplemente cruza los brazos y observa. Victoria comienza a llorar, sus costosos cosméticos corriendo por sus mejillas. No lo entiendes, Elena. No sabes lo que nos obligaron a hacer. ¿Obligaron? Mi risa es amarga. ¿Los obligaron a comprar yates? ¿A tener penthouses en Miami? ¿A robar el futuro de miles de empleados? Los flash de las cámaras son incesantes ahora. Carlos intenta alcanzar su teléfono, pero sus manos tiemblan tanto que se le cae. Y ahora, respiro profundamente, mi mano alcanzando el último folder en mi maletín. Les mostraré la evidencia final, el documento que conecta todos los puntos. El silencio vuelve a caer sobre la sala, más pesado que antes. Victoria ha dejado de llorar, su rostro una máscara de terror. Carlos está paralizado, su imperio desmoronándose frente a sus ojos. Mi mano tiembla ligeramente mientras sostengo el folder rojo.
8 años de mentiras, de noches sin dormir, de moral comprometida, todo culminando en este momento. Este documento, mi voz apenas un susurro que todos pueden oír, contiene las firmas, todas las firmas, cada transacción fraudulenta, cada desvío de fondos, cada mentira. Y fue entonces que erguí el último documento, la última firma. Y fue entonces que erguí el último documento, mis manos firmes a pesar del peso del momento. El folder rojo, certillo silencioso de años de corrupción, se abrió revelando páginas que brillaban bajo las luces de la sala de juntas como brasas ardientes. Este documento, continué, mi voz ganando fuerza, no solo prueba el fraude sistemático que han perpetrado durante una década, sino que también revela algo más profundo, la traición a cada empleado que confió en ustedes. Carlos intentó interrumpir, pero levanté mi mano. No, ya tuvieron su tiempo para hablar. Durante años, sus voces fueron las únicas que se escucharon en estas paredes. Hoy, hablo yo. Extraje el contrato original, aquel que firmamos todos al inicio, cuando éramos jóvenes idealistas que creíamos estar construyendo algo significativo. Lo sostuve en alto, permitiendo que las cámaras lo captaran. ¿Recuerdan esto? Yo sí, cada palabra, cada promesa, cada mentira. Victoria sollozó nuevamente, pero esta vez no había simpatía en mi corazón. Recordé los rostros de los empleados que perdieron sus ahorros, sus sueños, sus futuros. Como directora financiera, tengo la autoridad para hacer esto. Tomé un bolígrafo de mi chaqueta. Con esta firma, autorizo la investigación completa de todas las cuentas offshore, la congelación de activos personales y la restitución a cada empleado afectado. El rasgueo de mi pluma contra el papel resonó en el silencio sepulcral. Firmé, clara, irrevocable. Está hecho. Carlos se desplomó en su silla, todo su poder evaporándose como niebla bajo el sol de la mañana. Victoria dejó de llorar, su rostro una máscara de resignación. Ricardo, mi aliado en seguridad, comenzó a escoltar a los oficiales federales que entraban en la sala. Las esposas tintinetean, un sonido metálico que marcaba el fin de una era. Me giré hacia las cámaras, mi voz clara y firme. A partir de hoy, esta empresa opera bajo nuevos principios: transparencia, integridad, justicia. Mientras los llevaban, Victoria se detuvo junto a mí. ¿Valió la pena, Elena, destruir todo lo que construimos? No destruí nada, respondí. Solo expuse lo que ya estaba podrido. Horas después, cuando el último periodista se fue y el silencio volvió a reinar en el piso 50, me acerqué a los ventanales. El sol comenzaba a asomar entre los edificios, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Por primera vez en años, respiré profundamente, sintiendo el peso de los secretos abandonar mis hombros. Mi teléfono vibró, mensajes de apoyo de empleado. Lisos, antiguos colegas, incluso algunos que había considerado enemigos. Pero el que más me conmovió fue el de mi padre. Estoy orgulloso de ti, pequeña. Siempre supe que harías lo correcto. Las lágrimas finalmente llegaron, pero eran diferentes. Lágrimas de liberación, de renovación. El amanecer continuaba su marcha imparable, bañando la ciudad en luz nueva, prometiendo un comienzo fresco. En mi escritorio, una foto familiar me recordaba por qué había empezado todo esto. La tomé, sonriendo al recordar tiempos más simples. Ahora podría volver a mirar a los ojos a esa niña en la foto, decirle que mantuve mi promesa de hacer lo correcto. El nuevo día había llegado, y con él la promesa de un futuro construido sobre verdad y justicia. La batalla había sido larga, pero finalmente la victoria era dulce. Si esta historia de justicia y redención te conmovió, no olvides compartirla. Hay más historias de transformación esperando ser contadas.